Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre datetimes en Python. Vamos a tocar varios conceptos clave, por ejemplo, cómo utilizar el módulo datetime, cómo utilizar el string ptime, el string ftime y también estaremos trabajando en sí con el método time de Python. Para esto, entonces, vamos a recurrir primero, entonces, a la librería de Python relacionada con datetime. Podemos acceder de esta forma a datetime Python y en datetime Python vamos a poder observar entonces cómo trabajar de forma básica y también obviamente avanzada con este tipo de datos. Recordemos que datetime es un módulo aparte de Python, por tanto debemos hacer la importación de dicho módulo en nuestro archivo de trabajo fuente para poder entonces utilizar todos los métodos dentro de dicho módulo. Entonces por aquí van a poder encontrar diferente información, por ejemplo, acerca del módulo como tal, cómo lo podríamos importar y vamos entonces a empezar a trabajar con él. Estamos trabajando en un entorno de trabajo con Jupyter Notebook. Vamos a crear entonces esto por aquí con un archivo Python 3. Esto lo pueden hacer directamente en su consola. Por ejemplo, lo podrían hacer también con un Replit, por ejemplo, en la nube. Podrían hacerlo también desde un editor de texto e ir imprimiendo los comandos por consola. Hay diferentes setups con los cuales ustedes pueden trabajarlo. Listo, entonces para que si de pronto no están acostumbrados a trabajar con Jupyter, pero sí con algún editor de texto, entonces van a poder ejecutar de todas maneras, de igual manera, los comandos que vamos a estar corriendo acá. Entonces vamos a llamar este documento datetime Python 3 y de esta forma entonces comenzamos con dicho módulo y lo importamos de la siguiente manera: from datetime import datetime. Listo. Efectivamente, acá hemos realizado entonces la importación de nuestro módulo. Este sería entonces el primer paso que vamos a seguir. Entonces, datetime es básicamente un objeto de Python que representa un punto en el tiempo. Listo, se ha dado por fecha y por tiempo en simultáneo, como por ejemplo años, días, segundos o milisegundos. Esto es muy útil para crear entonces nuestros programas. Por esto es bueno familiarizarnos con dicho módulo. Si ustedes recapitulan un poco acerca de los programas con los que han trabajado con Python o con los que van a trabajar, se van a encontrar con este caso de uso muy comúnmente. Entonces, aprender a trabajar con las fechas es importante dentro de Python. Obviamente ustedes podrían realizar estos cálculos o estas fechas con su propio código. Sin embargo, va a tomar mucho más tiempo porque hay que hacer algunos ajustes para un código propio como tal. Y pues no tendría como mucho sentido, ya que existe una librería que en realidad es muy liviana, es muy versátil, es muy útil, es muy robusta, y eso es lo que vamos a estar viendo precisamente en este video para utilizar ese poder de dicha librería. Entonces, el módulo de fecha y hora, que sería el de datetime, suministra o nos va a suministrar entonces unas clases para manipular dichas fechas y horas de forma simple, pero también de forma compleja. Si ustedes necesitan empezar a hacer operaciones mucho más complejas, podrían utilizar este módulo. ¿Y qué casos de uso podrían ser complejos? Vamos a estarlo tocando durante este video, y uno de ellos podría ser, por ejemplo, los cambios de horario. O si tienen, por ejemplo, usuarios que se encuentran en diferentes zonas horarias, entonces deberían de estar mostrando, por ejemplo, dentro de sus aplicaciones la hora en la que ocurre algún evento dentro de su programa, por decir algo. Otro caso de uso que se vuelve complejo, no pasa en Latinoamérica, pero pasa, por ejemplo, en países anglos o en Europa, por ejemplo,
y es el cambio de hora en verano, por ejemplo, que se adelanta o se atrasa, por ejemplo, una hora, eh, eh, la hora como tal, ¿cierto? Entonces, ese tipo de casos de uso se empiezan a volver un poco más complejos de manejar si estamos haciendo esto desde cero. Otro tema o otro caso de uso importante sería, por ejemplo, el uso de la aritmética de la fecha y hora. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, hacer algún tipo de cálculo de duración, por ejemplo, cuánto tiempo ha pasado desde 1994, 12 de noviembre, hasta la fecha de hoy, entonces hacer ese tipo de cálculos podría empezar a volverse un poco complejo. Con esta librería va a ser mucho más fácil. Otro caso de uso sería, por ejemplo, para los strings. Entonces, si nosotros queremos pasar a un formato, que si, por ejemplo, tenemos aquí una fecha, 10 de octubre de 2020, por decir algo, o 5 de octubre más bien 2020, entonces, ¿cómo pasamos esto a un string? ¿Cierto? O viceversa. ¿Cómo pasamos un string a una fecha como tal? Entonces, este sería otro caso de uso que nos simplifica bastante eh, este módulo. Entonces vamos a comenzar con nuestros ejemplos. Vamos a crear el primero. Vamos a crear una fecha usando año, mes y día como argumentos. ¿Y cómo hacemos esto? Entonces vamos a suponer, bueno, vamos a escribirlo por acá como birthday. Y esta va a ser entonces una fecha de cumpleaños. Listo, entonces pueden poner acá su fecha de cumpleaños. Y en este caso entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una instancia, en este caso de la clase DayTime que estamos importando, y lo hacemos de esta forma. Entonces dentro de paréntesis vamos a pasarle unos argumentos. Y estos argumentos van a ser año, mes, día, y podrían incluso poner como argumentos también la hora. Entonces hora, minutos, milisegundos, microsegundos, etcétera. Entonces aquí podríamos poner una fecha. Entonces el primero sería el año, el segundo sería el mes, el tercero sería el día. Listo, entonces 12 de febrero de 1989, por ejemplo. La hora, entonces la hora sería, por ejemplo, 4, por decir algo, 4 de la mañana. Este formato va en formato de 24 horas, 25 minutos y 12 segundos. Entonces, de esta forma nosotros estamos creando o estamos instanciando una fecha no, con el módulo DayTime. Listo, entonces si se dan cuenta estamos utilizando tanto una fecha como una hora. Listo, entonces por eso se llama DayTime. Ahora vamos entonces a empezar a utilizar métodos que tiene esta clase. Entonces, birthday.year. Entonces, si llamamos a birthday.year, dados los argumentos posicionales que le pasamos aquí al momento de hacer la instancia de esta clase, nos va a decir que el primer parámetro, entonces 1989, y este sería el año dentro de este DayTime que acabamos de crear. Si venimos y le preguntamos, por ejemplo, month, entonces con month nos va a decir que el mes es 2. Listo, entonces estos son los tipos de formatos que nosotros podemos empezar a cambiar. Aquí, por ejemplo, este 2, ¿cómo lo convertimos, por ejemplo, a un string que sea febrero? Para poder que sea entendible, quizás al momento de darle una respuesta al usuario. Tenemos acá otro, podría ser birthday.day, birthday.day, y acá con day entonces sería el día 12, listo, de febrero de 1989. Otro método importante o interesante al que podemos utilizar una vez tenemos instanciada la clase podría ser el weekday. Entonces aquí con el weekday, ¿qué vamos a obtener? Va a ser, en este caso, cayó un día domingo. Este formato va de 0 a 6. Listo, entonces el weekday va de 0 a 6. Listo, siendo 0 lunes, 6 domingo. Entonces de esta forma vamos a poder interpretar a qué día pertenece. Listo. Obviamente esto también sería interesante si podemos cambiarlo a un formato string. Eso lo vamos a hacer con el método stringftime. Sería la forma correcta de realizarlo. Ya lo vamos a estar tocando también dentro del video. Otra forma
que nosotros tenemos para crear fechas y que es muy útil. Acá tenemos una fecha fija en el tiempo que significaría tiempo pasado, ¿cierto? También lo podríamos hacer, por ejemplo, vamos a ver por acá 2022. Entonces, por ejemplo, también podemos hacer tiempo futuro, ¿cierto? Incluso aquí, entonces ya cambia el día, sería el día 5, sería un sábado. Vale, entonces, si ven, él hace el cálculo sin nosotros tener que hacer algo mucho más complejo de ir hasta el año 2022 y tratar de ver exactamente en esta fecha, 2 de febrero, qué día cae. Entonces, nos simplifica demasiado el trabajo dicha librería. Listo, entonces estamos hablando de algún punto en el tiempo, lo que habíamos dicho al principio. Pero ¿qué pasa si queremos trabajar con la hora actual o con la fecha actual? En ese caso podemos utilizar entonces el método datetime.now. Listo, con este datetime.now podemos empezar a jugar un poco con el current time, o sea, con el tiempo actual. Entonces vamos a ejecutarlo, datetime.now, y con datetime.now vamos a obtener precisamente esa fecha. Entonces, si nos damos cuenta acá tenemos año, mes, día, hora, minutos, segundos y microsegundos. Listo, esta es la forma y el formato que nosotros vamos a obtener como salida. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros seguimos efectuando o ejecutando este mismo comando? Entonces, Shift Enter, y si ven, entonces ya no estamos en 26 segundos, sino en 52 segundos, y los microsegundos también cambiaron. Si lo seguimos ejecutando, sigue avanzando, ya pasó entonces a 59, perdón, estos eran milisegundos, entonces ya pasó de 58 segundos a 59, y acá pasamos a 2 milisegundos y este formato de microsegundos. De esta forma, entonces nosotros podemos estar actualizando nuestro sistema, quizás para algún caso de uso en particular en el que necesitamos llevar algún tipo de tracking sobre la hora actual y en vivo, ¿cierto? Como un clock, por ejemplo, algún tipo de reloj, para hacer algún tipo de operación. ¿Listo? Entonces, esto es también bastante fácil de utilizar, solo con datetime.now, y ya tenemos entonces acceso a esta información. Ya sería simplemente darle un formato. Listo, lo que les estaba comentando hace un momento, cómo pasamos esto a un formato string para que sea más legible, porque el usuario final quizás no va a entender este formato tan fácil, pero ya lo vamos a ver. Otro tipo de operación que podemos hacer y que es muy útil es el time tracking. Este time tracking nos sirve para hacer operaciones aritméticas sobre el tiempo. Entonces este tipo de operaciones son bastante útiles y sería un poco complejo poderlas hacer nosotros con nuestro propio código. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, vamos a hacer el cálculo de datetime. ¿Cuál es la diferencia entre 2020, enero primero o enero 1 y la diferencia entre datetime, por decir algo, 2017, primero de enero? Entonces, ¿cuál es el tiempo de diferencia que hay entre una fecha y la otra? Listo, estamos hablando de la diferencia entre el primero de enero del 2020 y el primero de enero del 2017. Entonces, en total tenemos una diferencia de 1095. Este 1095 hace referencia a los días. Entonces, hay una diferencia de 1095 días. Si vemos, acá estamos obteniendo como resultado un time delta. Este time delta es un método de datetime, el cual nos permite hacer precisamente estas operaciones aritméticas. Ya vamos a hacer varios ejemplos también con el time delta más adelante. Si venimos y comparamos la diferencia de un solo año, nos vamos a dar cuenta que efectivamente el resultado que estamos obteniendo se trata de días. Listo. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, queremos hacer la diferencia entre datetime.now menos? Entonces ahí sí podríamos decir o venir y decirle que me diga la diferencia entre el 1 de enero del 2017 a hoy. Entonces acá el formato sería 1374 días
y luego nos empieza a dar información sobre minutos y sobre segundos. Entonces de esta forma podemos obtener este resultado. Vamos a realizar en este momento entonces la conversión de fechas. Esto es interesante porque podemos hacerlo en ambos sentidos. Entonces, como les había mencionado al principio, podemos tanto pasar una fecha dada en este formato a string, tanto pasarlo de string a un formato de fecha. Podemos hacerlo en ambos sentidos. Entonces, para esto vamos a recurrir a la librería para poder observar varios temas acá interesantes. Aquí esto lo podemos ver dentro del string ftime y el string ptime, y acá podemos entonces observar el comportamiento o el behavior. Entonces de esta forma tenemos una tabla que nos va a permitir dar esos formatos que necesitamos. Tenemos primero una directiva, qué significa esa directiva y nos da unos ejemplos. Listo, y hay unas notas adicionales simplemente para observarlas si es que hay algún requisito adicional para ese formato. Listo, entonces por ejemplo porcentaje A nos da el día, en este caso abreviado por nombre. Esto también lo podríamos convertir según el lenguaje que nosotros estemos corriendo. Entonces podría estar dado en inglés, podría estar dado en alemán, podría estar dado en español. Entonces esto también lo podríamos cambiar si así lo deseamos. Listo, ya ahí utilizaríamos otro módulo adicional para poder hacer esos cambios como tal de internacionalización. Entonces, vamos a empezar a hacer por aquí un ejemplo para dar estos formatos. Entonces vamos a utilizar primero el string ptime. ¿Listo? Entonces este string ptime vamos a darle un dato parseado o una fecha más bien parseada. Va a ser igual a datetime.string ptime. Listo. Entonces en el string ptime lo que vamos a hacer es pasar este formato, por ejemplo, enero 15 del 2020, y este sería el primer argumento que le pasamos entonces a este método string ptime. Entonces le estamos diciendo de enero 15 del 2020, entonces pásenmelo en este caso a un formato numérico. Listo, miren que este está haciendo un string. Entonces esta es la primera operación. Primero, de string a fecha. Entonces eso es lo que hace el string ptime. Listo, entonces volvemos y recurrimos por acá a nuestra tabla. Entonces el primer formato que queremos sería el mes. Entonces quiero mostrar el mes. Para esto utilizaría porcentaje B. Como segundo quiero el día. Entonces acá tenemos porcentaje D para poder significar el día o darle significado al día. Y por último quiero el año. Entonces el año lo vamos a hacer con porcentaje Y capitalizado o mayúscula y de esa forma entonces vamos a obtener el resultado que queremos. Entonces el formato sería de esta forma, dejamos un espacio, luego D, dejamos un espacio y luego Y. Listo. O podríamos ponerle acá una coma. Vamos a empezar a hacer aquí varias pruebas. Entonces, ya tenemos acá la fecha parseada, la imprimimos y efectivamente, entonces, acá tenemos, miren qué pasó. En esta ocasión, entonces, el año, el mes y el día. Entonces ahí nos entregó el formato que nosotros necesitábamos o queríamos correr. Con esto tenemos entonces nuestra fecha parseada de un string a un datetime. De esta forma, entonces, con la fecha parseada vamos a poder también, por ejemplo, buscar cuál es el mes que tenemos en este caso. Entonces, si ven, acá habíamos puesto enero, entonces él automáticamente de esta forma y con este formato vamos a poder acceder a month y vamos a entender, o el programa va a entender, que se trata del mes 1. De la misma forma,
si nosotros ejecutamos el año, va a entender a su vez que se trata del año 2020. Listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Hagamos la operación contraria. Entonces, anteriormente vimos datetime.now y el formato que nos daba. Entonces ya estamos obteniendo en este caso un formato fecha como tal dentro del objeto datetime. Entonces vamos a cambiarlo a un string. Entonces vamos a hacer datastring y esto lo vamos a hacer datetime.string ftime. ¿Listo? Entonces ya cambiamos la P por la F. Entonces vamos a decir string ftime y de esta forma también le pasamos primero el primer argumento que nosotros queremos hacer la conversión y el segundo argumento el formato en el que lo queremos. Listo, entonces ¿cuál va a ser nuestro fecha que queremos convertir? Entonces vamos a tomar este datetime.now y vamos a convertirlo entonces en el mismo formato o en este mismo formato en el cual tomamos primero B, luego D y luego Y. Entonces recordemos acá, B sería el mes, D sería el día y Y sería el año. Listo, entonces vamos a obtener en este caso una salida como un string. Esta es de hecho la operación más común y la que más vamos a estar utilizando porque normalmente nuestros programas van a tomar las fechas quizás de forma automática del mismo sistema o del servidor o al momento de hacer una operación con la base de datos. Entonces esto se genera casi siempre de forma automática las fechas, pero al generarse se generan en un formato numérico. Entonces ese formato, ¿cómo lo pasamos a un string? Esta es la manera correcta en que nosotros tenemos para pasarla a un string. Si se dan cuenta, aquí hay una coma, por ejemplo, después del 6. Este es el tipo de formato que nosotros podemos empezar a cambiar. Entonces también podría ser común quizás que lo llamemos de esta manera y acá tenemos entonces este formato. Entonces si lo dejamos acá sin espacio, volvemos y lo llamamos, entonces sería octubre 6 de 2020. Y así podrían jugar con todos estos parámetros adicionales, podrían incluso añadirle la hora, porque recuerden que nosotros aquí ya tenemos entonces la hora. Entonces digamos que queremos añadirle la hora, entonces dejamos un espacio, el porcentaje, la H, y tenemos ahí solamente la hora, entonces sería las 9 de la mañana, que es la hora en la que estamos filmando este video. Entonces, de esa forma podrían acceder a todos estos otros parámetros y crear un formato de salida en stream que se acomode a lo que ustedes quieran mostrar al usuario o a cómo ustedes quieran interpretar los datos. Este mismo string ftime entonces va a aplicar para todos los otros formatos que habíamos visto por acá en la parte superior. Entonces también podrían hacerlo, por ejemplo, acá para el formato por ejemplo, de birthday que habíamos hecho anteriormente. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a volver a tomarlo. Le decimos string ftime. El que le queremos pasar en este caso sería el mismo birthday y luego el formato que queremos entonces sería, por ejemplo, vamos a hacer el mismo de esta manera. Y acá entonces este está mal escrito, es str ftime. Miremos acá, lo que hacemos es este string ftime debe correr sobre datetime. Entonces simplemente corregimos acá la salida de esta forma. Entonces creamos aquí otra celda y de esta forma entonces obtenemos la salida del string tal cual la necesitamos. Listo, entonces febrero 12 del 2022, que es el birthday que habíamos puesto acá. Listo, entonces es alguien que no ha nacido, es alguien que va a nacer en esa fecha. Listo, esta es la forma entonces que nosotros tenemos para trabajar las fechas como tal. Hemos trabajado también un poco las horas. Vamos a trabajar
un poco más en detalle las horas. Entonces para esto vamos a estar viendo el objeto time. Listo, entonces para trabajar el objeto time debemos entender que el time representa una hora del día en formato local, o sea, donde se encuentra en estos momentos la ejecución del programa. Yo lo estoy ejecutando en una hora en específico que se encuentra aquí en la parte inferior del computador. Entonces, esa es la hora que va a estar ejecutando, en este caso, el time de Python. Entonces, esto es independiente de cualquier día en particular y sujeto a ajustes a través del objeto tzinfo. Listo, entonces ya vamos a estar viendo esta parte. Entonces, para el objeto time, vamos a mirar por acá que nos muestra la librería oficial. Entonces, vamos a mirar si por acá nos está dejando trabajar time objects. Entonces, este sería el objeto time. Listo, entonces todos los argumentos son opcionales. tzinfo puede ser none o una instancia de una subclase tzinfo. Ya vamos a hacer un ejemplo con esta parte. Y los argumentos restantes deben ser integers en los siguientes rangos. Entonces acá tenemos el rango del objeto time para una hora de 0 a 24, para minutos de 0 a 60, segundos 0 a 60, microsegundos de 0 a 1 millón y así consecutivamente. Listo, esta sería entonces la forma. Si se da un argumento fuera de estos valores, por ejemplo, si yo pongo aquí en hora 25, entonces esto no existe, se va a levantar un value error. Eso es lo que va a pasar si tenemos valores fuera de ese rango. Listo. ¿Cómo lo trabajamos? Entonces vamos a importarlo. Entonces, from date time, import time. Listo, ya esto es cuando queremos trabajar explícitamente con las horas, que también es un caso de uso bastante común. Entonces, si venimos acá y ejecutamos time, entonces lo que estábamos hablando, por ejemplo, digamos que la hora es 12, minuto 34, segundo podría ser 56 y microsecond. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, vamos a ver qué nos imprime esto. Entonces, si ven, datetime.time y nos da entonces el formato de hora que queremos en este caso. Entonces, así como teníamos acceso a el string ftime para el datetime, para el time como tal, podemos utilizar también un formato especial. Para este formato, debido a que obviamente acá queda un poco ilegible para el usuario final, entonces tenemos un método adicional llamado isoformat. Con este isoformat podemos darle una especificación de tiempo para mostrarlo como salida. Entonces le pasamos acá timespec y en timespec le pasamos por ejemplo el formato. Entonces le decimos minutos y de esta forma entonces estamos obteniendo 12 horas y 34 minutos. Entonces es mucho más legible, es mucho más entendible obviamente y de esta forma entonces podemos mostrar la hora. ¿Qué más podemos tener acá? Vamos a hacer un ejemplo aquí similar, vamos a asignarlo a una variable. Esto no me copió, vamos a copiar esta parte, entonces llamamos al time 12, mantenemos 34, pongámosle por acá que microsegundos va a ser 0. Listo, entonces esto va a imprimir en el mismo formato. Entonces si ven, cuando el microsegundo es 0 o alguno de los anteriores es 0, por ejemplo, en este caso no imprimiría nada al final. Bueno, esto aplica para microsegundos y para segundos. Listo. Entonces, otro formato que podemos utilizar, entonces como ya tenemos esto asignado a una variable, podemos decir isoformat. Entonces, otro isoformat que podemos pasarle con el timespec sería microsegundos.
Y acá tenemos entonces los microsegundos, 12:34, 56 y todos los microsegundos que se encuentran aquí al lado derecho. Hay otra forma de nosotros correr este isoformat y decirle al timespec que sea auto. Y de esta forma va a ser el formato más común de horas. Si ustedes normalmente se refieren a los programas que tienen la hora implícita, entonces sería la hora, minutos y segundos. Esto es como lo más común, lo más entendible para el humano cuando lo ve y fácil de interpretar. Listo, entonces pueden utilizar o podemos utilizar en este caso el auto. ¿Qué más podemos ver aquí con respecto a el daytime? El daytime, aquí en la parte superior, nos habla de dos aspectos importantes, el aware y el naive object. Listo, entonces si quieren profundizar un poco más, obviamente pueden referirse a la librería. Entonces, básicamente esto significa que hay dos tipos de objetos de fecha y hora, que son naive y aware. Entonces, un objeto aware tiene suficiente conocimiento de los ajustes algorítmicos y políticos de la hora aplicables, como por ejemplo la información sobre la zona horaria y el horario de verano, para situarse en relación con otros objetos aware. Entonces, si ven, por esto es importante la librería, porque nos permite lidiar con toda esta complejidad de zonas horarias, por ejemplo, de horarios de verano, y de esta forma entonces poder ajustar los objetos de forma correcta. Y un objeto aware utiliza para representar un momento o se utiliza para representar un momento específico en el tiempo que no está abierto a la interpretación. Básicamente ignora la relatividad del tiempo. Listo. Entonces, un objeto naive no contiene suficiente información para situarse sin ambigüedades en relación con otros objetos, fecha y hora. Listo, entonces esto es lo que nos está diciendo estos naive aware, de esta forma en la que se corre internamente entonces la librería. Por último, vamos a ver entonces los time delta. Listo, estos time delta, como estábamos viendo al principio, esto era importante, entonces por aquí vemos el time delta. El time delta básicamente lo que nos dice es un objeto que representa una duración o la diferencia entre dos fechas u horas. Entonces lo habíamos visto cuando hicimos la operación aritmética entre dos fechas, aquí en el time tracking. Entonces dentro del time tracking, cuando hicimos la comparación entre dos fechas, por ejemplo el 1 de enero del 2020 y el 1 de enero del 2017, obtuvimos como resultado un time delta. Esto entonces representa la duración, en este caso dado en días, o la diferencia entre dos fechas u horas. Listo. Entonces, esta es la forma o esto es el uso del time delta como tal. Pero nosotros el time delta también lo podemos construir así como el daytime o el time. Todos los argumentos son posicionales y por defecto son 0. Y los argumentos pueden ser enteros o flotantes y pueden ser positivos o negativos. Listo. Entonces, otra observación adicional acá con el time delta es entonces que solo los días, segundos y microsegundos se almacenan internamente y los argumentos se convierten a estas unidades. Entonces estas son las unidades a las cuales se convierten. Listo. Entonces un milisegundo se convierte a 1.000.000 de microsegundos. Un minuto se convierte bueno, aquí está. Un milisegundo se convierte a 1.000 microsegundos. Un minuto se convierte a 60 segundos, una hora se convierte a 3.600 segundos y una semana se convierte a 7 días. ¿Esto para qué es? Recuerden, para poder hacer las operaciones aritméticas y de la misma forma poder calcular duración en el tiempo. Entonces digamos que necesitamos calcular la duración de un evento y el evento dura 5 horas. Entonces de forma dinámica podemos calcular la duración de dicho evento. ¿Por qué? Por las conversiones que se están haciendo internamente con el time delta. Hagamos un ejemplo entonces con el time delta. Vamos primero a importarlo entonces from datetime import
time delta. Entonces vamos a crear un formato primero para el año. Entonces decimos year time delta y pasamos entonces como parámetro, en este caso por ejemplo 365. Si venimos e imprimimos, entonces ya en este caso tenemos instanciado un objeto time delta, si lo podemos ver. Vamos a hacer la comparación por ejemplo con otro año. Entonces aquí another year, vamos a decir time delta y no vamos a pasarlo solamente con el número de días, vamos a pasarlo por ejemplo con el número de semanas. Entonces digamos que son 40. Como segundo parámetro añadimos entonces por ejemplo los días, vamos a decir por ejemplo acá 84, las horas 23 minutos, vamos a pasarlo como 50 y segundos, vamos a pasarlos de esta forma. Podemos añadir hasta 365. Vamos a ver acá entonces another year, como lo tenemos, entonces también esto estaría representando 365 días. Listo. Entonces, ¿qué pasa si por ejemplo acá al primer objeto que creamos le decimos year.total seconds? Entonces podemos acceder en este caso al total de segundos que tiene en este caso un año. Y vamos a comparar ambas variables, tanto year, si es igual a another year. Entonces esto nos va a decir que true. Listo. Entonces vamos por ejemplo a añadir 10 años. Entonces, ¿cómo podríamos tener 10 años? Entonces simplemente sería multiplicar year por 10. Entonces, si ven, acá podemos empezar a hacer las operaciones aritméticas con el time delta como tal. Si imprimimos entonces 10 years, entonces de esta forma, esta sería la cantidad de días que representan 10 años. ¿Qué más podemos hacer por acá? Vamos bueno, otro tipo de operación sencilla que podríamos hacer. Entonces, ¿cómo podemos representar 9 años? Entonces, podemos decir que estén years menos year, ¿cierto? Y de esta forma, entonces, tendríamos la representación de 10 años. Entonces, corresponde a 3.285 días. ¿Cómo podríamos hacer, por ejemplo, 3 años? Entonces, 3 years es igual a year por 3. Listo. Y de esta forma entonces tenemos, bueno, vamos a copiar acá bien 3 years. Entonces aquí lo tenemos, venimos, imprimimos y de esta forma tenemos entonces la representación de 3 años. Listo. Y de esta forma entonces podemos seguir haciendo otro tipo de operaciones relacionadas con la duración o con cálculos aritméticos sobre time delta. Entonces, si se dan cuenta, bastante útil, bastante utilizado, pueden profundizar mucho más dentro de la librería como tal. Si se dan cuenta, hay muchos métodos que podemos utilizar, muchos formatos que le podemos dar entonces a las fechas, pero todo el tratamiento básico e incluso avanzado lo podemos obtener con la librería Datetime de Python. Espero les haya gustado, nos vemos en la próxima. Chao, chao.